Bienvenidos, hoy aprenderemos las teorías psicoanalíticas de la personalidad, empezando con Freud. El primer enfoque para el estudio formal de la personalidad fue el psicoanálisis creado por Freud. Sigmund Freud nació en la República Checa el 6 de mayo de 1856, murió el 23 de septiembre del año 1939 en Londres de un cáncer de mandíbula. Pues bien, Freud planteó los instintos. ¿Qué son los instintos para Freud? Pues bien, son los elementos básicos de la personalidad, las fuerzas motivadoras que impulsan y dirigen nuestra conducta. Existen dos tipos de instintos para Freud, el instinto de vida o eros, instinto de muerte, thanatos. El instinto de vida asegura la supervivencia del individuo y de la especie mediante la satisfacción de las necesidades de alimento, agua, aire y sexo. La libido es importante puesto que realiza el impulso sexual. El instinto de muerte, thanatos, es el impulso inconsciente orientado al deterioro, la destrucción y la agresión. Freud mencionaba que también era importante. Niveles de personalidad. Tenemos el consciente, que incluye todas las sensaciones y experiencias en un momento dado. El preconsciente, que es el almacén de los recuerdos, percepciones, pensamientos de las cuales no estamos conscientes, pero sí podemos llevarlo a la conciencia y hacerlo consciente. El inconsciente es la parte más grande e invisible. Alberga nuestros deseos, pensamientos, instintos y anhelos que no podemos ver ni controlar. Asimismo, las estructuras de la personalidad, constituidos por el yo, el superyo y el ello. El yo o el ego es el aspecto racional de la personalidad que se encarga de dirigir y controlar los instintos conforme al principio de la realidad. El superyo o el superego es el aspecto moral de la personalidad, la internalización de los valores y normas aprendido de los padres y sociedad. Se compone de la conciencia y el yo ideal. El ello o id es el aspecto de la personalidad aliado a los instintos. Es la fuente de la energía psíquica. Opera en razón del principio del placer. La ansiedad. ¿Qué es la ansiedad para Freud? Es un sentimiento de miedo y temor que no tiene causa evidente. Es decir, muchas veces no podemos señalar su origen. Tipos de ansiedad según Freud. La ansiedad ante la realidad. Es el miedo a objetos tangibles. Guía nuestra conducta de modo que huyamos de peligros reales. La ansiedad neurótica, en cambio, es un miedo inconsciente de ser castigado por manifestar una conducta dominada por el ello. La ansiedad moral, finalmente, es el conflicto entre el ello y el superyo. Es un miedo de la propia conciencia. Freud también postuló las defensas contra la ansiedad. Los mecanismos de defensa son estrategias empleadas por el yo para defenderse de la ansiedad que provocan los conflictos de la vida diaria, influyen la negación o distorsión de la realidad. Algunos mecanismos de defensa propuestos por Freud son las siguientes, como la represión, negación, formación reactiva, proyección, regresión, racionalización, desplazamiento y sublimación. Y de todo ello, tres resaltó más importantes, que son la represión, que implica la negación inconsciente de que existe algo que produce ansiedad, la negación que conlleva a la negación de que existe una amenaza externa o una experiencia traumática que provoque la ansiedad, y la proyección que conlleva atribuir impulsos perturbadores a otra persona. Finalmente, también tenemos las etapas psicosexuales del desarrollo de la personalidad. La etapa oral
de la edad del nacimiento a los 1 años, alguna de las características es que la boca es la principal zona erógena, el placer se obtiene al succionar y es dominada por el ello. La etapa anal, que es aproximadamente de 1 a los 3 años, es el adiestramiento en el control de esfínteres, interfiere con la gratificación que se obtiene al defecar. La fálica, que es de la edad de 4 a 5 años, se da el complejo de Edipo en niños y el complejo de Electra en niñas. La latencia, las edades son de 5 a 12 años, es el periodo de sublimación del instinto sexual. Y en la etapa genital, que son de los 18 años o de la adolescencia hasta la edad adulta, es el desarrollo de la identidad con los sexuales y relaciones sociales con los adultapelestos. El complejo de Edipo y el complejo de Electra. El complejo de Edipo se da durante la etapa fálica, entre los 4 y 5 años de edad. El deseo inconsciente que el niño siente por su madre, de eso se trata, acompañado por el deseo de reemplazar o de destruir a su padre. Y el complejo de Electra, durante la etapa fálica de los 4 o 5 años, la niña desea al padre de forma inconsciente. Recuerden que Freud menciona mucho del inconsciente. De hecho, ese es el objeto principal, estudiar el inconsciente. La validación científica respecto al psicoanálisis. Las fuerzas inconscientes influyen en el pensamiento consciente y la conducta. Ahora, parece que el inconsciente es más inteligente de lo que primero se creía, que es capaz de procesar información verbal y visual compleja y hasta de anticipar hechos futuros. Ha dejado de ser el simple depósito de impulsiones e impulsos y al parecer desempeña un papel en la resolución de problemas, la prueba de hipótesis y la creatividad, según Bernstein y Masling en 1998, y aún se continúan realizando investigaciones que puedan validarlo porque hay muchos que lo consideran al psicoanálisis como pseudociencia, puesto que no podemos ver el inconsciente, pero hay otros que sí mencionan que sí se puede ver mediante el comportamiento y todo ello. Pero sin más, este es Psyblogging.